Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del ciclo Pulsiones de Latinoamérica, convocado conjuntamente por Casa América Cataluña y el ISIP, Instituto Catalán Internacional por la Paz. Gracias por acompañarnos, Mercedes García Montero, Héctor Casanueva. Un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo en directo y a los que la harán en diferido desde distintas partes del mundo. Mi nombre es Sabina Puig y es un gusto enorme para mí poder conducir esta conversación en representación del ISIP. Cuando empezamos a pensar, a construir este ciclo, muchas plazas y calles de América Latina eran escenario recurrente de masivas protestas sociales, expresión de un malestar creciente y cada vez más generalizado. Como entidades organizadoras, pues pensamos que sería interesante crear un espacio de debate, de conversación, desde distintas ópticas, visiones, desde distintas especialidades académicas, experiencias vitales, geografías, sobre los factores estructurales y también detonantes, ¿no?, de estas protestas. Conocer mejor las propuestas de cambio y aquellos colectivos que las estaban promoviendo. Entonces, en ese contexto, inauguramos este ciclo el 5 de marzo en una sesión presencial en la sede de Casa América Cataluña, con un diálogo entre Carlos Malamud y Erika Rodríguez Pinzón. Pero llegó el COVID y con él pues todo cambió para todas y todos. A las múltiples crisis que ya conocía América Latina se añadió una más, una grave crisis sanitaria que además de dejar terribles pérdidas humanas, está amenazando ahora la economía y la estabilidad de muchos de sus países y el bienestar de sus gentes. Retomamos entonces en este contexto este proyecto en un nuevo formato, en este formato online, y bajo unas circunstancias que sin duda aportan aún más elementos de reflexión. Y lo hacemos acompañados de, como os decía, de dos grandes expertos que sin duda aportarán luz y lucidez a los interrogantes que muchas y muchos de nosotros nos estamos planteando. Dejadme que os presente primero a Héctor Casanueva Ojeda. Él fue embajador de Chile ante distintas organizaciones internacionales. Es hoy profesor investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Es vicepresidente ejecutivo del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe, Unión Europea, y es también director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y fundador presidente del Millennium Project Global Future Studies and Research, también de Chile. Gracias, Héctor. Os presento también a Mercedes García Montero. Mercedes es una reconocida experta en Latinoamérica e investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Ella es doctora en Ciencia Política y de la Administración, máster en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. Mercedes se ha especializado en investigación social aplicada y análisis de datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Seguramente nos habremos dejado muchos más detalles de nuestra larga trayectoria. Os pido disculpas y, por favor, añadid cualquier otro elemento. El formato que os proponemos para esta sesión es una conversación que durará aproximadamente una hora, durante la cual iremos planteando varias preguntas a nuestros invitados. Animamos al público que nos está siguiendo a través de YouTube de plantear también sus comentarios y preguntas a través del chat que ofrece esta plataforma. Y sin más, empezamos con esta conversación. Saben todos que América Latina es la región con mayores niveles de desigualdad por renta del mundo y estas desigualdades son sin duda una de las causas latentes que explican el nivel de frustración social, las grandes movilizaciones que se han dado recientemente en distintos puntos del continente. Ahora bien, pretender explicar las raíces, dinámicas, consecuencias de todas estas desigualdades en esa conversación de una hora sabemos que es misión imposible. Sin embargo, invitaría a nuestros invitados ponentes a ofrecernos algunas breves reflexiones introductorias. Héctor, estas desigualdades económicas se suman
a otras desigualdades sociales, culturales. En un artículo reciente usted hablaba de la multidimensionalidad de las desigualdades en Chile y creemos que es una realidad extrapolable a muchos otros territorios de América Latina. ¿Nos haría el favor de hablarnos de ello, por favor? Y como no, muchas gracias, Sabina. Gracias por la invitación a participar en esta conversación y saludo también a María Mercedes. Efectivamente, yo lo que diría, y tal como tú lo has planteado, no es posible en un tiempo limitado entrar en muchos detalles, pero sí sugerir líneas de análisis que podrían ayudar a que las personas vayan incursionando más en esta problemática con posterioridad. Yo lo que partiría diciendo es que efectivamente la multidimensionalidad de la pobreza y de la desigualdad, no solo en Chile, sino en el mundo, ha estado durante mucho tiempo invisibilizada. Normalmente los parámetros con los cuales se ha medido la pobreza están fundamentalmente basados en los ingresos. Y sobre la base de los ingresos se ha establecido un cierto umbral de pobreza que no da cuenta efectivamente de todas las características y la complejidad que la pobreza tiene. Y obviamente que pobreza y desigualdad están muy interrelacionadas. Entonces lo primero es que creo que la pandemia, hace mucho tiempo ya que se viene hablando de la multidimensionalidad, de la pobreza, de la desigualdad, pero la pandemia lo que ha hecho es visibilizar aún más esta multidimensionalidad de la pobreza. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, hay distintas formas de medir la pobreza, y la clásica medición de pobreza es sobre la base del umbral que ha establecido Naciones Unidas, y que es toda aquella población que vive con menos de 1,7 euros al día. Y eso nos lleva aproximadamente a unos 800 millones de personas en el mundo que se van a ver incrementadas por efecto del COVID-19 en unos entre 40 y 60 millones más de personas. Sobre esta misma línea se puede establecer también la desigualdad, pero por línea de ingreso, no de pobreza, por línea de ingreso, y eso nos lleva a que en el mundo tenemos que el 10% más rico de la población acumula riqueza e ingresos por 30 veces más en promedio que el 10% más. Pero hay otra forma de medir también la pobreza, que es la pobreza multidimensional, y eso lo que nos lleva es a medir los efectos de la falta de educación, de salud, de trabajo, de seguridad social, de vivienda y del entorno y las redes con que cuentan las personas y la cohesión social. Es decir, dan cuenta de una mayor complejidad y que dan cuenta, por lo tanto, de una mayor realidad. Lo que ha surgido ahora con la pandemia es justamente esta visibilidad de la multidimensional de la pobreza. Yo le agregaría a esto, en esta primera intervención, es que también la pandemia tiene un efecto multidimensional per se, y ese efecto multidimensional nos lleva a diferenciar cómo afecta a determinados grupos sociales. Por ejemplo, los adultos mayores se ven afectados mucho más intensamente por la pandemia que otro segmento de la población. Pero están también la niñez, están los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, ya estamos viendo la situación de Estados Unidos en estos días, en fin. La pandemia también entonces tiene un efecto multidimensional por grupos humanos, y tiene también un efecto multidimensional en lo que es el sistema multilateral, es decir, el orden o el desorden internacional. Y en ese sentido vemos que, por ejemplo, como se ha afectado el comercio
el comercio internacional de bienes y de servicios está afectando mayormente a los países que son monoproductores, a los países productores de productos básicos, esencialmente, está afectando al turismo, está afectando a la movilidad académica y a la movilidad profesional. Es decir, hay otros elementos en juego que se ven tocados por la pandemia. En una segunda intervención te puedo dar algunas indicaciones, algunos indicadores también de cómo esto está afectando específicamente en el caso de América Latina, que es el foco de esta reunión. Gracias, Héctor. En esta misma línea sobre las desigualdades, Mercedes, también teniendo en cuenta tu especialización, queríamos preguntarte cómo han estado respondiendo las políticas públicas a estas desigualdades en los últimos años, ¿no? Y incluso antes de la pandemia, ¿cuáles fueron los detonantes, ¿no? de estas movilizaciones tan masivas? Sabemos que hay unos factores estructurales, pero ¿qué detonó esas movilizaciones, sabiendo que hay muchos casos y todos son distintos? Muchas gracias, Sabina. Lo primero que quiero empezar es agradecer al Instituto Catalán Internacional para la Paz y Casa América Cataluña al haberme invitado a este seminario y también la organización de este ciclo, que creo que es de sumo interés. Dicho esto, es muy difícil hablar en 5 minutos sobre un tema tan complejo, ¿no? Y lo primero que cabe decir es que América Latina es muy diversa, ¿no? Y que las revueltas o las movilizaciones también responden a causas diversas, ¿no? Las revueltas más recientes de Nicaragua, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia o Venezuela responden a realidades que son diferentes y lo que los moviliza también es diferente, ¿no? Cuestiones como la desafección, la desconfianza institucional, los conflictos entre poderes, la polarización, que seguramente después tendremos tiempo para discutir. Pero eso sí, no obstante, y como aquí se ha resaltado, la desigualdad es como un elemento transversal en América Latina, es un elemento transversal en la región, ¿no? Y no voy a remontarme a los orígenes de la desigualdad, pero sí quiero conectar una parte de esa desigualdad con las políticas públicas de corte neoliberal que se llevaron y los ajustes estructurales que se llevaron en la región en la década de los 90, ¿no? El neoliberalismo hizo crecer la desigualdad, llevó a un rol subsidiario por parte del Estado, llevó a la flexibilización laboral, que en muchos casos también incrementó uno de los grandes problemas que tiene América Latina y que se ha visto en esta pandemia, y es la diferencia segmentada entre los que trabajan en el sector formal y los que trabajan en el sector informal, llevó a la precariedad, ¿no? A la transformación de las estructuras sociales, a un incremento profundo de la inequidad y la desigualdad y de los niveles de pobreza, ¿no? Después, digamos que a principios de la década de 2000, a principios de la década de este siglo, ¿no? Se vieron los efectos de ese agotamiento del paradigma neoliberal, ¿no? Surgieron nuevos actores y movimientos políticos, ¿no? Se dio lo que se vino a denominar ese giro a la izquierda, que coincidió con un ciclo económico del aumento del precio en los mercados exteriores de las materias primas, ¿no? Y algunos de esos gobiernos, ¿no? Y lo que acompañaron o decidieron hacer políticas estatales para reducir o disminuir la desigualdad, y de hecho la desigualdad disminuyó, ¿no? durante estos años, gracias también a las políticas públicas sociales y políticas públicas redistributivas. No obstante, a partir de 2013, cuando el precio de las materias primas cae, también se produce un nuevo ciclo político y el escenario económico ya no es tan favorable, y América Latina sufre un escenario de recesión o de caída, ¿no? Y este giro a la izquierda, ¿no? Estos gobiernos de izquierda no supieron afrontar o no supieron acabar con algunos de los aspectos reproductores de la desigualdad.
De nuevo, el mercado laboral sigue siendo segmentado, ¿no? La dependencia de las materias primas que les hace completamente dependientes, ¿no? La reproducción de la desigualdad en el seno de las estructuras de las familias, las políticas públicas sanitarias que se han demostrado, que se demuestran que son sumamente desiguales, o los sistemas educativos desiguales, que son factores sin los cuales es muy difícil romper el ciclo de la reproducción de la desigualdad, ¿no? Además, también los estados mostraron, si bien se dieron pasos en el aumento de la fiscalidad y de la recaudación de impuestos, pero también se muestran débiles, se han mostrado débiles. Y también hay otros elementos políticos de los que más tarde hablaremos, pero no quiero consumir mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a los dos, porque realmente es un reto. Hacemos unas preguntas muy generales y es una dificultad, lo sabemos, contestar así con bullet points, pero lo estáis haciendo muy bien y encarriláis muy bien lo que va a seguir, porque también os queríamos preguntar acerca de la polarización existente en América Latina. Y precisamente, ¿en qué medida, Héctor, la situación económica de estos países latinoamericanos, esta multidimensionalidad de la desigualdad, ha contribuido a la polarización tanto del discurso político como la polarización social? Y aparte de esos factores económicos, ¿qué otros factores también explicarían esta polarización? Sí, efectivamente la situación de polarización que se ha vivido en la región es una situación, yo diría, permanente que existe en la región, con la diferencia de que en un momento determinado, y de acuerdo a los ciclos que ha mencionado María Mercedes, se logró atenuar, en cierto modo, el efecto político de la desigualdad. Porque hubo durante un periodo determinado, después de la década perdida de los años 80 y la crisis de la deuda, posteriormente se logró en la región, y vamos a aclarar, ¿verdad?, que tal como lo ha dicho María Mercedes, que la región no es uniforme, ni mucho menos, es tremendamente variada. No podemos hacer una caracterización claramente. Por ejemplo, una cosa es el cono sur, Argentina, Uruguay y Chile, otra cosa es Perú y Colombia, otra cosa es Ecuador, Bolivia y Paraguay, otra cosa es distinta es Brasil, que es un continente en sí mismo, México es otra realidad también, Panamá con Costa Rica tienen una cierta similitud y diferencia con el resto de Centroamérica. Centroamérica, sin incluir a Panamá y Costa Rica, es otra realidad, el Caribe, etc. Es decir, es una enorme diversidad la que hay en América Latina, pero respetando el hecho de la diversidad, podemos decir que de alguna manera, por el auge del precio de las materias primas, de los productos básicos, por también políticas, efectivamente, políticas sociales que se fueron adoptando en un contexto de crecimiento hacia afuera, es decir, de apertura de la economía, aprovechando la inserción en los mercados, los acuerdos internacionales, algunos países lo han aprovechado más que otros, en fin, se logró incorporar importantes grupos de la población que estaba en situación de pobreza hacia lo que podríamos llamar una clase media precaria. Es decir, una clase media que tuvo acceso al consumo, a ciertos bienes determinados que no había tenido, una población que fue accediendo a la educación, alguna educación de menor calidad, en fin, pero en cierto modo creció enormemente el número de estudiantes universitarios, insisto, con diferencias de calidad en todo caso en la educación superior, pero un acceso importante que ayudó a una cierta movilidad social. Y eso logró atenuar la polarización política que sí se había vivido en los años anteriores y que había desembocado en dictaduras que todos conocemos, o en guerras civiles, como el caso de Centroamérica. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora de nuevo? ¿No? Lo que tú describías, la gente en las calles reclamando. ¿Qué está reclamando la gente o qué estaba reclamando antes del COVID? No solo estaba reclamando ahora por un tema de la pobreza clásica, sino que estaba reclamando por la igualdad. Y la igualdad o la desigualdad multidimensional, que se refleja en estos parámetros que
mencioné anteriormente, entre los cuales hay que destacar algo muy importante, que es la, la frustración de esta población con respecto a las instituciones políticas, a las instituciones, las Fuerzas Armadas, a las instituciones encargadas de la seguridad. Hay un desencanto, porque, y además, tal como lo señala el Latinobarómetro en sus mediciones sistemáticas, hay un progresivo desencanto con la democracia como tal. Y esto va generando una situación que también estamos viendo, la emergencia de los populismos, que ya incluso podríamos decir que son populismos transversales, no estamos hablando solo de populismos clásicos, del populismo de izquierda o incluso el populismo de derecha, estamos hablando de un populismo totalmente atípico que toma elementos de distintos lados, pero que finalmente a lo que apunta, y por eso es respaldado por los procesos electorales, es un populismo que apunta a decir, mire, aquí vamos a buscar una solución a esto que usted está demandando, pero que en el fondo tampoco tiene la capacidad de hacerlo porque no cuenta con la base institucional ni con partidos políticos con cierto nivel de capacidad de propuesta y de ejecución, y eso es lo que nos ha llevado entonces a esta nueva polarización, que ahora está latente por el efecto de la pandemia, las demandas sociales y por la igualdad que había en Chile, o que hubo en Ecuador o en Chile en general, por toda América Latina, se encuentran en estado de latencia. No es que haya desaparecido, porque las causas no han desaparecido, y por lo tanto lo que hace prever también, y comentaremos, es que una vez que se vaya produciendo también en América Latina una desescalada de confinamiento y la acumulación de nuevas demandas, esta mayor visibilidad, esta tuburización que se está produciendo en las ciudades por efecto también de la falta de trabajo, por la precariedad en el empleo, por la informalidad del empleo, augura un estallido social nuevamente, para el cual habrá que tener mucha capacidad política de los países para poder atenuar los efectos de esto que se está alargando, y espero que el pronóstico lamentablemente no es un pronóstico favorable. Gracias, Héctor. Siguiendo con la cuestión de la polarización y precisamente de lo que habéis destacado ambos, ¿no? de esta diversidad que tiene América Latina, según usted, Mercedes, ¿por qué esta polarización se está dando en algunos países con mayor intensidad que en otros? ¿Qué podría explicar esto? También muy brevemente. Y luego, como somos una institución de paz, también nos interesaría mucho saber, le pregunto a usted, Mercedes, pero Héctor, si también tiene elementos de respuesta, estaremos encantadas de conocerlos. ¿Qué dinámicas o qué actores podrían ser clave de distensión, ¿no? Precisamente como cuando sabemos que la polarización está latente y que los augurios no son muy optimistas? En clave de distensión, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta? Vale, vuelvo otra vez a incidir en la gran diversidad de los países y que a veces, o sea, esto nos puede llevar a inducir a errores, no podemos meter en el mismo saco a todos porque, insisto, las revueltas sociales no obedecen a razones diferentes, ¿no? Y la polarización también es diferente dependiendo de los países, insisto, no lo mismo Venezuela, Nicaragua, bueno. Al escenario de la desigualdad del que hablaba anteriormente, a partir de 2013, con ese nuevo ciclo, se abre un escenario que mi colega, el profesor Manuel Alcántara, ha denominado como la fatiga democrática, ¿no? Donde hay algunos elementos que también ha mencionado Héctor, ¿no? Hay un malestar con la política, un malestar con la democracia, que es reflejado
efectivamente muchas encuestas, en las principales encuestas que se hacen a los ciudadanos en América Latina, Latinobarómetro o la POD de la Universidad de Vanderbilt, que nosotros en Salamanca también hemos visto reflejado en las encuestas que hacemos a las élites legislativas con PELA, ¿no? Y hay bajas tasas de confianza institucional, hay un incremento notable de la corrupción y de la visibilidad de la corrupción. El impacto que tuvo el caso de Brecht en América Latina es enorme. Hay un crecimiento de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, todo ello en un escenario de desaceleración económica. Y además se exacerban conflictos institucionales, conflictos, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que está presente en el juicio político, en el impeachment a Dilma, en el más reciente escenario de Perú con Vizcarra. También lo hemos visto ahora mucho más recientemente con Bukele en El Salvador. Entonces hay conflictos institucionales de relaciones ejecutivo y legislativo, hay elementos de inestabilidad política, hay democracias que son más vulnerables que otras y en las que pues diferentes instituciones y diferentes índices no consideran democracias plenas. Todo ello en un escenario de desconfianza institucional. La polarización además se ha hecho más profunda, pero esto no es propio de América Latina. La polarización está presente en otras democracias, en nuestro país, en España, en Europa, está presente y se exacerba en estos momentos y lleva presente en los últimos años. Pero esa polarización se hace más profunda porque no es solamente una polarización en términos ideológicos, es una polarización que pasa y que traspasa, que va más allá de lo económico, va a lo cultural, a lo religioso, va a la vida cotidiana, ¿no? Entonces los estados, ante esos niveles de polarización o de desconfianza entre ese clima, tienen capacidades mínimas para intervenir, ¿no? Hay un escenario de crisis de las instituciones representativas, que insisto, no es solo de América Latina, aunque hay países que pueden tener más capacidad para enfrentarlo que otros, ¿no? Entonces yo quisiera destacar el papel casi de los actores, de los malos, no de los buenos, o sea, pensando que quizá lo contrario, o no sé si lo contrario, sino el intentar entenderlo nos puede ayudar a salir de estas crisis, ¿no? En las últimas revueltas hemos visto que vuelven los militares, o sea, hemos visto a presidentes acompañados de los militares, ¿no? Que era algo que pensábamos que en América Latina ya teníamos olvidado. Si hace unos años nos preguntaban ¿qué papel tienen los militares? Pues pensaríamos que es mínimo, pero muchos de esos militares han estado en algunas de las fotos en esos conflictos, ¿no? Acompañando a los presidentes. También, como Héctor mencionó, hay líderes que vuelven y que, bueno, no que vuelven, liderazgos que aparecen que son liderazgos muy personalistas, Bolsonaro, Bukele, el escenario boliviano, que es un escenario sumamente complicado, ¿no? De si es golpe o no es golpe lo que pasó. Entonces, yo creo que hay pocos elementos para el optimismo, ¿no? en esta crisis. Gracias. Héctor, no sé si quisieras añadir algún comentario a lo que nos ha explicado Mercedes. Está fallando la conexión, vamos siguiendo. Ese poco lugar al optimismo nos preocupa mucho, como entenderás, y enlaza con otra pregunta que teníamos para los dos, precisamente perdón, me indican que Héctor ha perdido la conexión. Vamos a seguir y a ver si podemos recuperar. O a ver si nos llama. Un segundín, por favor. Vale, intenta restablecerla él mismo, la conexión. Mercedes, seguimos con usted.
A ver, esta pandemia pues está agudizando, ¿no? Toda esta precarización, estas desigualdades multidimensionales, esta polarización latente. Nos decía que no hay espacio para el optimismo. Aún así, de alguna forma, una pandemia tan gorda, una crisis tan brutal como la que estamos viviendo aquí y en otras partes del mundo, también en América Latina, de alguna manera está poniendo al descubierto lo que no funciona, lo que no ha funcionado y lo que debe cambiar. Esto, de algún modo, sabiendo dar fuerza a los actores adecuados, podría propiciar un nuevo pacto social que atenúe estas desigualdades o que las ponga en la agenda pública política. ¿Podría acercar agendas políticas que ahora son muy dispares? ¿O realmente la cosa no va por aquí? Bueno, insisto en que yo creo que depende del contexto de partida en el que estén los países. Y de nuevo, América Latina es muy diversa y sus democracias son muy diversas, ¿no? Las democracias plenas probablemente podrán salir de forma más airosa que aquellas democracias que parten de un escenario, que parten de un contexto de partida o de unos indicadores y unos niveles de desigualdad más peores, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión importante, ¿no? Entonces ojalá pudiera dar una respuesta general, pero es que no se puede, ¿no? Entonces quizás la respuesta hay que darla país por país. Y como decía, yo veo pocos elementos para el optimismo, o no, o esta pandemia ha hecho surgir algunos elementos para el pesimismo, para que reflexionemos, ¿no? Y de nuevo hablo de cosas que son quizás más transversales, no solo de América Latina, ¿no? Sino que todos ha hecho resurgir la idea de si la salud está por encima de algunos de los derechos que nosotros considerábamos consolidados en las democracias y que son algunos derechos liberales, como el derecho a la privacidad, el derecho al asociacionismo, el derecho a la reunión, ¿no? Entonces América Latina no es ajena a ese debate, ¿no? Cada país responde desde su punto de partida y dependiendo de quién lo gobierne y de cómo es la situación de esa democracia, podrá responder de forma diferente. Lo que está claro es que la pandemia no ha reducido las desigualdades, sino que las ha incrementado. La pandemia la ha incrementado y la polarización tampoco se ha visto reducida. La polarización se ha visto incrementada, ¿no? En países como Brasil o México esto es clave, o lo hemos visto durante la pandemia. Las noticias falsas, los bulos, ¿no? Las teorías conspirativas de las que todos, de las que prácticamente todo el mundo nos hemos visto sometidos o hemos visto cómo circulaban durante la cuarentena, pues también se han visto en América Latina, ¿no? Entonces, se han exacerbado también conflictos institucionales porque los ejecutivos, ¿no? Para responder a la pandemia, pues han declarado estados de alarma, a veces se ha limitado el papel que los congresos pueden ejercer para controlar esos ejecutivos y esto lo hemos visto, pues insisto, no solamente en América Latina, sino que lo hemos visto en otros lugares del mundo. También hemos visto cómo surgen conflictos entre diferentes niveles de gobierno, conflictos entre los estados, las regiones, en aquellos países que son de corte más federal, pero entre los gobiernos más municipales o más provinciales, en aquellos casos que son más de corte unitario. Hemos visto conflictos en Brasil, en México, como casos de federalismo, pero también lo hemos visto en Colombia, ¿no? Hemos visto que hay una tensión o que ha habido cierta tensión por el aplazamiento de ciertos procesos electorales, por ejemplo, en Bolivia todavía no tenemos una fecha para la elección del presidente y tenemos una situación anómala en términos institucionales, ¿no? También hemos visto como en Chile se ha aplazado el plebiscito para la reforma constitucional, ¿no? Entonces estos son como factores que no son, a lo mejor quizás se han visto acelerados o se han visto incrementados por la pandemia, pero que esta pandemia no da
elementos novedosos para el optimismo. Además, también el encierro en países donde dependen altamente de la economía informal, pues el encierro conlleva que las personas no puedan comer, no tengan, porque viven al día, entonces, si dependemos del sector informal, o sea, nosotros a lo mejor nos podemos quedar en casa, pero hay gente que no se puede quedar en casa y que quedarse en su casa conlleva que ese día no tienen algo que ofrecer a sus familias, la pérdida masiva de empleos, ¿no? Entonces todos estos elementos se agravan o se unen a los contextos políticos que ya se vivían en ciertos países. Y era un contexto político que no era especialmente favorable, ¿no? La legitimidad de las instituciones estaba siendo, ¿no? Estaba siendo, pues, como ya hemos visto, no estaba en su momento más álgido, ¿no? Y entonces el impacto que va a tener, pues yo creo que es un impacto que debemos ver país por país, que no podemos analizarlo desde toda la región. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y que sería, además, como que sería terrible que la democracia, ¿no?, fuera una víctima de esta pandemia, además, ¿no? Entonces, creo que la respuesta y los actores tenemos que verlos país por país. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Héctor, bienvenido de nuevo. Mira, estábamos comentando con Mercedes en los efectos del COVID, de la pandemia, en ese contexto de desigualdades, de democracia fatigada. Yo le preguntaba a Mercedes si esta pandemia podría propiciar nuevas reflexiones, incluso complicidades inesperadas, acercar alguna agenda política ahora muy, muy dispar, generar, ¿no?, la necesidad y propiciar un nuevo pacto social. Mercedes nos comentaba que no hay elementos para el optimismo, bien al contrario. Si quisiéramos también conocer su opinión al respecto, si también comparte un análisis, otra vez repetimos, dentro de la diversidad que supone Latinoamérica, si su análisis también tiende a ser pesimista o si ve algunos elementos que se podrían rescatar y que podrían favorecer cambios positivos. Gracias, Sabina. Bueno, perdón que se cortó la conexión por parte mía, ¿no? Pero bueno, ya hemos logrado restablecer. Bueno, tal como uno ve las cosas, si vemos que además la región en términos globales, en materia de pobreza, en materia de empleo, en materia de acceso a ciertos bienes y servicios, en fin, está retrocediendo por lo menos una década, mirando los indicadores. Obviamente que la acumulación, como decíamos, de frustración, ahora incrementado en el caso de las clases medias emergentes, que habían logrado llegar a un determinado nivel, y ahora esas clases medias ven que se está perdiendo lo que habían ganado en los últimos 10 años, o que está en riesgo lo que se había ganado en los últimos 10 años, y hay entonces ahora un elemento nuevo que no estaba hace una década, que es el temor al futuro. El temor al futuro es un factor muy agravante y detonante también de lo que pueda venir. Ahora, en ese contexto, claro, no hay mucho margen para el optimismo. A ver, hace tiempo yo escuché una vez una frase que podía parecer una paradoja y algo casi divertido, pero decía, creo que fue Alan García el que lo dijo en algún momento, y dijo, mire, las cosas están tan mal que de lo mal que están no cabe otra que se pongan un poco mejor. Eso que puede parecer casi una broma, en este caso podría ser que llevaran a una capacidad de reflexión, por lo menos en algunos países líderes de la región, para decir, mire, vamos a mejorar las instituciones. En el caso de Chile hay una posibilidad ahora con el proceso constituyente. Vamos a ver, hay una cierta esperanza de que efectivamente así sea. Ayer o anteayer, por ejemplo, se ha aprobado algo que costó
20 años aprobar, que fue la limitación, por ejemplo, de la reelección de los parlamentarios y de los alcaldes, lo cual significa que cerca de, ya no recuerdo, 60 o 70 parlamentarios simplemente ya no se van a poder presentar, ¿no? Algunos son buenos parlamentarios y sería bueno que pudieran seguir, pero bueno, es mejor que se tome una medida de ese tipo. En fin, se están tomando ciertas medidas. Por otro lado, para ir mejorando esta percepción de la comunidad con respecto a las instituciones, a los partidos políticos, etc. Yo llamaría a mirar con mucha detención lo que está proponiendo la CEPAL. La CEPAL que ha hecho un gran trabajo realmente, no solo de acumulación de datos, interpretación de datos, sino también de mostrar ciertos senderos, ciertos caminos. Lo que está planteando la CEPAL es algo además que está dentro de la mayor sensatez, que es obviamente un programa de, primero, contención del virus, segundo, salvar vidas, fortalecer los sistemas sanitarios, garantizar un ingreso mínimo a la población para que efectivamente pueda comer. Ya no estamos hablando de otras cosas. Y al mismo tiempo está planteando la necesidad de recuperar la economía. ¿Cómo se recupera la economía de América Latina en un contexto de depresión mundial de la economía, donde el producto puede caer un 2, un 3, un 4% como efecto de la pandemia, y donde el comercio internacional va a sufrir una caída enorme que puede llegar incluso hasta, en el caso de América Latina, hasta el 30%? ¿Cómo se logra eso? Con unas políticas de integración, que parece que la integración fuera siempre la panacea a la cual finalmente uno recurre y que nunca se produce. Pero en este caso estamos hablando de una integración modelo siglo XXI, una integración competitiva, productiva, para además acrecentar el mercado interior de América Latina. 650 millones de personas que, si bien tienen un nivel de ingreso per cápita bajo, sin embargo, es posible pensar en generar una economía que pase más allá del 17-18% de lo que es hoy día el comercio intra-latinoamericano, que vaya incrementando. Una integración productiva, mejoramiento con políticas industriales, es decir, estamos viendo que hay unas propuestas, bueno, de la CEPAL, del BID, del PNUD, o sea, no solamente la CEPAL, pero yo diría que la CEPAL es la que está liderando tal vez una respuesta. Y por ahí, si se logra, por ejemplo, un entendimiento, incluso subregionales, el Mercosur, que está muy complicado, que Brasil está complicando, que Argentina tiene otro, pero si se logra desde el punto de vista de una integración competitiva, productiva, no estamos hablando de unidades aduaneras, no estamos hablando de crear instituciones comunes, estamos hablando de una cosa bastante más simple, pero más posible, solidaridades concretas, como se decía al inicio de la Unión Europea, por ejemplo el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Allí hay una posibilidad de crear unas sinergias productivas y competitivas que serían muy convenientes. Luego está el mercado centroamericano, que está deprimido, pero en fin, volver un poco a un crecimiento, no el crecimiento hacia adentro, que hubo en algún momento, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un crecimiento hacia afuera, pero desde una capacidad competitiva de la región. Claro, ese es el largo plazo, o el mediano a largo plazo. Mientras tanto, se necesitan políticas de shock, que significa claramente tener capacidad financiera por parte de los estados para atender la emergencia. Y eso significa transferencias de dinero, fondos a las comunidades deprimidas, transferencias a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, aquellos países que no tengan una caja suficiente para acometerlo, van a tener que recurrir a los organismos internacionales. Bueno, hay organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial
puede apuntalar estas políticas para no tener que caer tampoco en en una crisis de la deuda externa dentro de 10 o 15 años, ¿verdad? Y en ese sentido hay que mirar un poco lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo, en fin, las instituciones comunitarias que están acometiendo un programa de estas características. En ese sentido y mirado de ese punto de vista, uno podría decir, mire, como decía un amigo mío, un pesimista es un optimista bien informado. Y en ese sentido podemos ser pesimistas, pero con una cierta información que nos conduzca a una... Hay un grupo importante de economistas, diplomáticos, en fin, que recientemente hemos hecho un documento que estamos haciendo llegar a todas las instituciones públicas y organismos internacionales, planteando la necesidad de que América Latina tenga una mirada de conjunto, tanto para acometer la coyuntura como para ir influyendo también en la configuración del nuevo orden internacional, porque todo esto va a depender también de cómo se configure el orden internacional de la pospandemia. Va a depender mucho de cómo sea el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Va a depender mucho de cómo se fortalezca la Unión Europea en su programa de futuro de Europa. Va a depender del comportamiento de China. Es decir, nosotros tampoco podemos solos salvar el... Muy bien, muchas gracias de nuevo a los dos. Héctor, la última parte de su intervención responde ya a una de las preguntas que se nos hacían desde el público. Desde Barcelona, Silvio Falcón preguntaba, quería conocer la opinión de los ponentes sobre el rol de la integración regional o la falta de ella en la lucha contra la desigualdad. Yo creo que se ha respondido ya a esa pregunta. Permítanme que lea directamente preguntas que nos llegan de Barcelona también, de Pamplona. Una pregunta por aquí, rompe un poco con lo que estábamos hablando ahora, pero creo que vale la pena ponerla sobre la mesa. Me interesaría mucho si podéis abordar la cuestión cultural, es decir, hasta qué punto algunos países apostaron por la educación como canal para generar conocimientos sobre derechos sociales. Gracias. Esa es una pregunta. Voy a leer otra. Otra pregunta me pregunto por qué en un mundo tan globalizado no se logra observar a mejores modelos políticos que ya existen, con mejor gobernanza y en cambio se actúa con mayor proteccionismo político. Y les planteo una tercera pregunta que nos han trasladado. Se ha hablado en un momento del concepto de la fatiga democrática. ¿Pueden explicar un poco más sobre este término? Si podríamos dedicar unos minutitos a contestar a estas tres preguntas. Gracias. En el orden que quieran. Bueno, yo contesto sobre el concepto de las fatigas democráticas e intento contestar algo de esto del mundo de modelos políticos en un mundo globalizado. La fatiga democrática es un concepto que alude a un fenómeno del que habla el profesor Manuel Alcántara, que es un colega mío de la Universidad de Salamanca, un latinoamericanista de los más prestigiosos, y habla de la fatiga democrática ¿no? Hablando de un momento en el que en muchos países de la región se han producido unos procesos electorales limpios, en algunos países no, pero en muchos de las regiones tienen como su proceso democrático más amplio en el que las elecciones se van produciendo, pero sin embargo se une un escenario de alta desafección política, de crisis de las instituciones en que los ciudadanos tienen una alta desconfianza, que no conciben que esa democracia esté funcionando bien y esté dándoles respuestas, ¿no? Y ellos se unen en un escenario muy propio también de América Latina, con partidos políticos que están débiles, surgimiento de líderes que son muy personalistas, partidos políticos a los que los ciudadanos no les acompañan procesos electorales tras procesos electorales, sino
que cada vez son más volátiles, y ese es el escenario de fatiga democrática al que yo aludí y que, insisto, es del profesor Manuel Alcántara. En cuanto a los modelos políticos que son mejores, esto es muy difícil, porque los modelos hay, ¿no? O sea, antes Héctor hablaba del auge de los populismos de izquierda o populismos de derecha, ¿no? Y uno va viendo cómo los populismos van creciendo. O sea, cuando hablamos de democracias vulnerables y hemos dicho que no están solo en América Latina, sino que hay una contracción democrática en el resto del mundo, ¿no? Hay colegas que están escribiendo o que ya están, si uno lee los papers que se publican en las revistas académicas, ya se empieza a hablar o se empieza a escribir no tanto de los procesos de apertura hacia la democracia, ni de las transiciones de democracia, sino de cómo pueden morir las democracias, ¿no? Entonces, el orden globalizado es muy difícil esto de seguir modelos o pautas que ya existen, ¿no? Porque lo que nos ha costado mucho tiempo construir a veces no cuesta tanto tiempo de destruir, ¿no? Entonces, vemos cómo a veces no existen los controles o vamos perdiendo derechos, o cómo ese mundo polarizado en el que nos movemos por ejes, o vemos cómo hay acontecimientos que se dejan muy llevar por las redes sociales y a veces hay alta manipulación. Entonces, esto de seguir modelos políticos es muy difícil seguir recetas, ¿no? Y el mundo globalizado está para lo bueno, pero también está para lo malo. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí decir. Gracias. Dejo la palabra a Héctor. Sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho María Mercedes y tal vez complementarías solamente diciendo que la democracia se deteriora y se ve amenazada y hay una desafección hacia la democracia en la medida en que los problemas fundamentales de las desigualdades multidimensionales no se resuelven. En la medida que no se resuelven, la gente busca otras opciones y entonces cae en manos de estos populismos que, como yo decía, incluso son populismos atípicos. Porque la verdad es que si uno mira en Europa, incluso en Europa del Este, ve unos populismos que son atípicos, son entre populismos de derecha, populismos nacionalistas, pero también son populismos con algunos elementos de tipo social, es decir, hay una cosa típica que al final de cuentas a lo que remite es a la frustración de las personas con respecto a la capacidad de soluciones concretas que las democracias en algunos casos no traen. Eso es lo que ha pasado también en América Latina, eso es lo que ha pasado en Chile, incluso, ¿no? Un país que estaba caracterizado, entre otras cosas, por sus instituciones, su capacidad, pero llega un momento en que se destapa toda una situación de frustraciones y esas frustraciones finalmente se orientan hacia la democracia. ¿Y qué es la democracia? Son los partidos políticos, que son los que representan teóricamente a la ciudadanía, pero además, y ahí quisiera agregar, el deterioro del Estado de Derecho. Es decir, democracia no es solamente elecciones periódicas, es también funcionamiento del Estado de Derecho, que las instituciones funcionen, que las personas no vean corrupción amparada dentro del propio Estado de Derecho, porque todo ello al final de cuentas va generando este deterioro y esta falta de afección respecto a la democracia. Y esto tiene que ver con otra de las preguntas, que es el tema de la gobernanza. La gobernanza tiene que ver finalmente con eso. En la medida en que las autoridades que son electas en un sistema democrático responden efectivamente a las necesidades que las personas van planteando, y además son un espejo de propiedad en el cual mirarse y en el cual los ciudadanos puedan decir, mira, si efectivamente aquí esta gente no se está llevando el dinero, esta gente no está tapando las ineficiencias, etc., en esa medida, obviamente, la democracia se fortalece. Pero también hay que decir una cosa, y es que, bueno, la educación, efectivamente se hablaba ahí de la educación, el tema cultural. También la educación, por lo menos en América Latina, sufrió con el
neoliberalismo sufrió un embate, una privatización, no solamente de las estructuras educacionales, sino también una privatización conceptual, una privatización de cuáles eran las prioridades sociales, una conceptualización distinta con respecto a lo público y a lo privado, donde se prevalece, había una preeminencia, como digo, no solo de las estructuras de la educación en todos los niveles, sino también de los conceptos que se transmiten hacia lo privado. Lo privado hoy día está en crisis. No es el Estado el que está en crisis hoy día en América Latina, es lo privado. El sistema de la salud privada no ha logrado dar respuesta eficiente. El sistema educacional privado no ha dado respuesta eficiente a las necesidades y a los deseos de la gente. De tal manera que el tema de la educación es algo que hay que retomar también. Afortunadamente, creo yo, y para terminar ya, en el marco de esta crisis multidimensional, sistémica, en que hemos caído por lo del COVID, hay un elemento importante que destacar, y es que se ha derribado el mito del mercado como asignador de recursos, el mercado como el asignador eficiente de recursos para resolver los problemas, y nuevamente, al final, la gente ¿a dónde está mirando? Está mirando al Estado, está mirando a las instituciones, le está exigiendo mejor respuesta a las instituciones, pero está recurriendo a las instituciones. Y eso puede servir también de una base para una recuperación dentro de América Latina en unos meses que vienen, que van a ser muy difíciles, muy graves, y va a requerir de mucha capacidad política. Cuando hablamos de política, hablamos de capacidad de gobernar de las autoridades actuales nuevas. Muchas gracias, Mercedes, Héctor. Nos habíamos planteado una sesión de 1 hora y ya hemos llegado. Nos encantaría seguir charlando porque hemos empezado con unos apuntes muy introductorios y ahora ya estábamos llegando más a lo profundo. Yo os invitaría, si ya han salido muchas cosas, pero a modo de conclusión, si en 2 minutitos cada uno de ustedes nos quisiera dar. Bueno, es que han salido muchas sombras, ¿no? en este conversatorio. Para terminar con algo más de luces, y de cara más a la consolidación de la cohesión social en este contexto polarizante, ¿qué ingredientes habría que tomar en cuenta? Sabiendo que las realidades en América Latina son dispares y si quieren centrar su reflexión en un caso concreto también nos valdría, ¿no? Para terminar un poco con elementos más constructivos, si les parece el reto. Yo voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Héctor. Primero, quiero mencionar, a mí no me gustan las recetas, no me gustan las recetas, pero creo que hay cosas que nos están ocurriendo y que hay 3 cosas que son imprescindibles. Es el Estado, ¿no? Y esta pandemia ha vuelto a resurgir su papel. Bueno, su papel siempre ha sido importante, pero ahora como que las voces críticas con el Estado que son más favorables al mercado, pues incluso entre ellos se habla de la relevancia que tiene que tener el Estado para superar esta crisis, ¿no? Eso a mí me parece esencial. La propuesta de la CEPAL, de la que también ha hablado Héctor, va en este sentido. Y el Estado no solamente tiene que dar respuesta a través de transferencias monetarias, bien sean temporales, ¿no? Nosotros en América Latina no está la Unión Europea detrás, ¿no? Nosotros podemos salir más fácilmente y no tienen esos procesos de integración, no tienen esa unidad que les haga, porque han fracasado diferentes sistemas de integración o diferentes liderazgos geoestratégicos en la región. Entonces, la receta o
o el consejo de la CEPAL es esa transferencia económica, pero para hacer esas transferencias monetarias es imprescindible otra cosa que tiene que hacer el Estado y para el que el Estado es muy importante, y es que necesitamos recaudar impuestos en países en los que hay grandes evasiones fiscales para lograr sostener y para lograr que el Estado reduzca la desigualdad, pero no solo reducir la desigualdad, sino para salir de la enorme crisis que esta pandemia va a dejar. Necesitamos un pacto social y fiscal. Necesitamos que el Estado tenga capacidad para redistribuir, porque si no las revueltas sociales van a estar ahí porque los problemas son gravísimos. Y para hacer eso no solamente necesitamos Estado, necesitamos, como decía Héctor, instituciones fuertes e instituciones confiables y que den, ¿no? Y en las que los ciudadanos confíen, instituciones que no se lleven o que no se que no sean, o sea, que sean transparentes y que no sean corruptas. Y para todo ello necesitamos otra cosa, y es que necesitamos liderazgos fuertes, liderazgos sólidos, y liderazgos no pueden estar encarnados en una persona, pero no puede ser un liderazgo personalista, porque si es un liderazgo personalista, América Latina ya ha sufrido los efectos que provocan liderazgos o fuertes liderazgos personalistas. Entonces yo creo que esas son como las cuestiones que a mí me parece que son los elementos esenciales, o los 3 elementos, como tú nos preguntabas, para salir de esta crisis. Liderazgos políticos, ¿sí?, sólidos, y instituciones confiables, y Estado con capacidad de redistribuir y que lo fiscal y lo social se unan. No puede ser que haya personas de enormes riquezas que evadan impuestos. Necesitamos reconstruir, porque los problemas y los retos a los que nos enfrentamos, o a los que se enfrenta América Latina, van a ser muy grandes tras esta pandemia. Gracias, Mercedes. Héctor. Y también coincido plenamente con eso, y solamente quisiera enfatizar el tema de la integración y mi confianza en que el liderazgo que está asumiendo la CEPAL, que incluso es un liderazgo que va más allá de lo que incluso sus bases fundacionales indican, ¿verdad? Que es una comisión económica para América Latina que hace estudios y que hace propuestas técnicas, pero Alicia Bárcenas está asumiendo un liderazgo que va más allá de eso, afortunadamente, por la ausencia de liderazgo de las instituciones de integración que tenemos hoy. La ADADI está completamente ausente de esto. La ADADI reúne el 90% del comercio exterior e interior, y sin embargo está ausente de propuestas, porque está paralizada por razones de enfrentamientos ideológicos. El CELAC está haciendo algunas propuestas, pero CELAC recientemente, y justamente vinculado con la CEPAL, ha hecho una reunión importante hace unos días en Ciudad de México, convocada por México, que preside la CELAC, donde la CEPAL planteó un plan determinado. Un grupo, como decía yo, de economistas y políticos y tal, estamos proponiendo además que la CEPAL convoque prontamente a una reunión de carácter político-técnica sobre salidas concretas, pero que vayan más allá del análisis y que conduzcan a ciertos compromisos de carácter regional. Yo enfatizo eso. Y lo segundo es que América Latina, hay que ser realista, en el mundo representa solamente el 7% del producto global. Por lo tanto, como tal, es difícil que pueda influir. Incluso yo creo que América Latina tiene un cierto soft power que todavía conserva, más allá de lo que es sus espaldas económicas, pero por sí sola no va a poder influir en el nuevo sistema multilateral que hay que construir. Y ahí viene una política de alianzas de la región, dentro de lo cual y en lo cual la alianza estratégica con la Unión Europea es fundamental. En la medida en que hay una alianza estratégica entre Europa y América Latina, hacemos masa crítica suficiente como para influir en la configuración del nuevo orden internacional y en cosas muy concretas. Por ejemplo, la nueva Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, fortalecimiento de la OMS, que está siendo vilipendiada.
el respeto, la conservación de los pactos a los cuales habíamos llegado antes de la pandemia a escala global, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o sea, la Agenda 2030, por ejemplo, obviamente el Pacto de Cambio Climático, es decir, el Acuerdo de París, que también está precarizado por el problema que ya conocemos, el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, porque las migraciones van a ser un fenómeno ahora con la pandemia mucho mayores que lo que era, y yo diría el Acuerdo de Addis Abeba también, que es el Acuerdo de Financiación del Desarrollo, que hay unos compromisos determinados ahí. Lamentablemente no son compromisos, nunca son vinculantes, no hay quien los haga, los obligue a cumplir, pero bueno, ahí está también el poder que podamos, la masa crítica que podamos hacer con América Latina, Europa, África, incluso, en el contexto internacional. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Nos toca poner fin a esta discusión. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Héctor. Ha sido muy agradable y muy instructivo escucharles y se agradece realmente ese esfuerzo de síntesis que les hemos pedido. Se agradece también un discurso tan didáctico y bueno, creo que he aprendido todos mucho. Gracias también al público que nos ha seguido y ha enriquecido esta conversación con algunos comentarios y preguntas. Quisiera recordarles que este ciclo continúa y la próxima cita es el lunes 15, el lunes que viene, a la misma hora. Y en esta ocasión lo que abordaremos es el impacto medioambiental que está teniendo cierto desarrollo económico en América Latina y los conflictos que originan los territorios directamente afectados. En esta ocasión contaremos con la participación de Judith Muñoz Saavedra, de la Universidad de Barcelona, y Andrés Barreda Marín, de la UNAM, México. Bueno, nos vemos entonces. Gracias de nuevo, María, Mercedes y Héctor. Hasta pronto, gracias.